Él terminó conmigo sin previo aviso, pero volvió 3 meses después. Pensé que era amor verdadero, hasta que descubrí toda la verdad. La autora fue rechazada por un tipo que le hacía latir el corazón a 1000 y quería saber si debía buscarlo. 3 años después, publica una actualización contando una historia de amor. Pero un comentarista se pone a revisar su historial de publicaciones y revela otra narrativa. Todo subido por nosotros, Chroma Sparkles. Entonces, yo, 31 años, estaba saliendo con un tipo desde hacía más o menos un mes. Salimos 7 veces en total y tuvimos sexo 2 veces. Durante las primeras 3 semanas, él parecía súper entusiasmado conmigo. Planeaba citas, me besaba, me tomaba de la mano y era cariñoso en público. Pagaba todas las comidas y salidas y me escribía todos los días sin falta. Teníamos conversaciones geniales. Todo apuntaba a que íbamos camino a una relación feliz, pero la semana pasada empecé a notar que se estaba esfumando poco a poco. Ayer, cuando le pregunté si tendría algo de tiempo esta semana, me mandó un mensaje lleno de excusas diciendo que era mejor que conociéramos a otras personas. Yo solo le respondí, llorando como una condenada. Está bien, suerte con todo. Borré mi cuenta de Bumble casi al instante que me llegó el mensaje, porque ya estaba lista para tirar la toalla, pero hoy volví a crearla. Después de deslizar un rato, me apareció su perfil. Vi que también había borrado su cuenta anterior y creado una nueva. Vaya una a saber por qué, pero eso me hizo pensar que no terminó conmigo por otra mujer. Claro que, siendo una ilusa, le di like, alimentando una esperanza tonta de que hiciéramos match otra vez. Normalmente, cuando me rechazan, no importa si la cosa iba bien o mal, mando mi mensajito de buena suerte y sigo adelante. Pero sinceramente siento que lo nuestro tenía algo especial. Sé que mandar un mensaje no va a cambiar mucho, pero tengo unas ganas tremendas de escribirle. Tal vez dentro de 1 o 2 semanas, cuando las aguas se calmen. Quiero contarle cómo me sentía, porque nunca tuve la chance. Justo esta semana pensaba decirle que me estaba empezando a enamorar. Él siempre fue un caballero, súper amable, generoso y me hacía sentir realmente especial. Hacía tiempo que no sentía que alguien se involucrara conmigo de verdad, y lo demostraba tanto con hechos como con palabras, haciéndome creer que iba en serio. Así que la forma tan repentina en que terminó todo me dejó bastante confundida. Sé que la gente tiene todo el derecho de cambiar de idea de un momento a otro, y sin dar explicaciones. Y él está en su derecho. Pero sería mentira decir que no sueño con que un mensaje mío lo haga cambiar de parecer, o por lo menos que nos abra un espacio para hablar bien de lo que pasó. No estoy completamente en la luna. Sé que, muy probablemente, él lo va a leer y ni va a contestar. Aunque hayamos terminado de forma amigable, sé que eso no cambia mucho. Pero aún así, quiero mandar el mensaje, porque de verdad quería que supiera cuánto lo quería y lo admiraba. Aunque a él no le importe en lo más mínimo, creo que sería algo súper liberador para mí. Y, sin importar la respuesta, sería mi forma de cerrar este capítulo, porque habría dicho todo lo que tenía guardado en el corazón y en la cabeza. ¿Será que debería mandarlo? ¿O solo estaría perdiendo el tiempo? Tenían razón. No voy a mandar ningún mensaje. Tal vez igual escriba algo solo para desahogarme, pero no lo voy a mandar. No pienso humillarme detrás de alguien que me dijo que no me quería. Si él quiere hablar conmigo, que venga él. Y si nunca más vuelvo a saber de él, lo más probable, entonces ese será mi cierre. Gracias a todos los que respondieron, incluso a los que fueron un poco duros conmigo. Actualización. 3 años y 5 meses después. Hace más o menos 3 años que publiqué preguntando si debía buscar a un tipo que me había dejado. La mayoría me dijo que no lo hiciera, así que no lo hice. Pero 3 meses después de ese post, ¿adivinen quién me escribió? Exacto, él. No habíamos hablado ni una sola vez en ese tiempo. Yo tampoco salí con nadie más. Cuando vi su mensaje, el corazón casi se me sale por la boca, pero mantuve los pies en la tierra. Después de unos 3 días de mensajes, me invitó a cenar. En la cena, fui directa. Le pregunté por qué me había dejado y por qué había decidido volver. Quería estar segura de que no estaba jugando conmigo. Si hubiera sentido la más mínima señal de eso, lo cortaba ahí mismo. Sin entrar en muchos detalles por privacidad, me dijo que en ese momento pensó que no éramos lo suficientemente compatibles. Aunque le gustaba, prefirió terminar pronto para evitar una ruptura más dolorosa después, en caso de que los sentimientos crecieran. Le pregunté qué lo hizo cambiar de idea, y me explicó que se dio cuenta de que teníamos algo muy especial. Dijo que realmente le gustaba y que, pensándolo bien, vio que las diferencias que antes le parecían tan grandes, en realidad no eran tan importantes a largo plazo. Para aclarar, no era nada serio tipo diferencias sobre tener hijos o casarse, nada de eso. Admitió que fue precipitado,
que debió haber hablado conmigo antes, y pidió perdón varias veces. También le pregunté si había salido con alguien en ese tiempo. Me aseguró que no, ni siquiera llegó a tener citas. Como nunca me dio motivos para desconfiar, decidí creerle. Solo quería estar segura de que no estaba volviendo por soledad o por despecho. Resumiendo, desde aquella cena, no nos separamos más. 3 años después, estamos comprometidos, completamente enamorados, y él es mi mejor amigo. Mi mamá lo adora. Su mamá me adora. Él ama a mis mascotas y ellas lo aman a él. En fin, todo salió bien. Cuento esto no para presumir, sino para recordarles que no siempre hay que cortar de raíz a alguien o asumir lo peor cuando alguien regresa. Créeme, ya me han engañado y usado antes, y debí haber salido corriendo en su momento. Las señales estaban ahí, pero las ignoré. Con mi prometido fue distinto. Todo eran banderas verdes, pero igual fui cuidadosa al principio. Por más que me gustara, me habría ido si hubiera visto alguna bandera roja. Él vino hacia mí de la manera correcta, sin juegos. Me pidió que fuera su novia sin que yo tuviera que insinuar nada, y literalmente me dijo: no te estoy buscando por otra razón más que para pedirte que seas mi novia. No tengan miedo de ser la segunda opción de alguien, porque en el fondo, todos lo somos en algún momento. Si alguien vuelve atrás, no asumas que es por mala intención, a menos que te haya tratado mal la primera vez, pero si fue amable, cariñoso y generoso, y simplemente no funcionó en su momento, no pierdes nada con darle otra oportunidad. Solo presta atención para que no te estén tomando el pelo. Y si lo están, sal de ahí. Está un poco desordenado, perdón. Gracias por leer. Edición. Todavía no voy a revelar el verdadero motivo de la ruptura, pero, como dije, no fue nada grave, solo un malentendido de su parte. Si hubiera sido una incompatibilidad real, no estaríamos juntos hasta hoy. La compatibilidad en una relación varía mucho de persona a persona. Lo que funciona para algunos puede no funcionar para otros. Comentario de un usuario. Mira, no quiero ser chismoso ni faltar el respeto a la autora, pero hay mucho contexto sobre su vida amorosa que no aparece en estos posts, tanto antes como después de este episodio. Mi impresión es que ella tiene mucho miedo de quedarse sola, más ahora que pasó los 30, y él terminó aceptando estar con ella más por conveniencia que por verdadero entusiasmo. Salvo cuando habla de los perros y de su pérdida de peso, casi todos sus posts son sobre su vida amorosa. Hace 6 años, en el grupo R Dating Over 30, se quejaba de haber sido ghosted por 3 tipos distintos en 2 días. Dijo que había hecho match con unos 200 perfiles en una semana usando 2 apps, sin éxito. 5 años atrás, aún en R Dating Over 30, comentó que estaba hablando con 2 tipos de apps, pero que las conversaciones siempre terminaban cayendo en el tema de hacer cucharita. Aunque intentaba cambiar el tema, se mostraba confundida y buscaba confirmación de si los tipos solo querían sexo. También hace 5 años, en R Divorce, escribió un desahogo diciendo que no debería estar soltera de nuevo, que merecía su felicidad conyugal. Dijo que se sentía rechazada constantemente y que los hombres que conocía eran un aburrimiento. También contó que, cuando estaba casada, celebraba el hecho de no tener que estar más en el mercado. Terminó afirmando que nunca volvería con su ex, pero que extrañaba ser feliz en un matrimonio. Hace 4 años, escribió el primer post sobre el tipo que la rechazó y pensaba en buscarlo otra vez. Hace 2 años, publicó en R Black Ladies y R Relationships Over 35 sobre la misma relación. Dijo que llevaba 14 meses saliendo con él y que había empezado a hablar de matrimonio. Se sorprendió porque él se mostró dudoso. Él dijo que no estaba en contra del matrimonio, pero tenía miedo de divorciarse, por el divorcio difícil de sus padres. Ella se quedó en shock porque creía que él sí quería casarse, ya que todos sus amigos y su familia estaban casados. Entró en pánico, pensando si debería renunciar a su deseo de casarse solo para mantener la relación. Oscilaba entre decir que no iba a esperarlo y dar a entender que la historia tendría una segunda parte. En los comentarios, quedó claro que ninguno de los dos tenía ahorros para la jubilación. Ella mencionó que no tendrían hijos, pero evitaba responder preguntas sobre declaraciones antiguas donde decía que quería ser madre. Después, hizo varios posts vendiendo un anillo de compromiso. Primero intentó vender el anillo para comprar otro que fuera más de su gusto. En la descripción, parecía que solo podría comprar el nuevo si lograba vender el primero, lo que daba pistas de una situación económica ajustada. Otro detalle, pensaba en elegir una piedra de moisanita que se pareciera lo más posible a un diamante y publicó un video mostrando la piedra suelta. Hace 7 días, actualizó el post original sobre el tipo que la había rechazado. ¿Mi opinión? Él aceptó casarse con ella.
pero parece que ella misma tuvo que encargarse del anillo. Me da la impresión de que él volvió con ella después de que otras opciones no funcionaron. Terminó diciendo que era por una incompatibilidad, pero para mí eso es solo una excusa. La verdad es que ella tiene miedo de quedarse sola y deja de construir la vida que realmente quiere solo para no perder la oportunidad de estar con un hombre. No sé ni cómo empezar a contarlo sin que parezca una de esas historias de novela barata, pero fue real, tan real que, todavía hoy, me despierto algunas mañanas preguntándome cómo demonios aguanté todo aquello. Era una tarde tibia en Madrid, de esas en las que el cielo parece hecho de algodón sucio y el calor se pega a las paredes. Yo acababa de llegar a casa, con esa sensación ridícula de mariposas en el estómago, porque había quedado con Álvaro esa misma noche. Él había sido todo, caballeroso, atento, dulce, el tipo de hombre que crees que solo existe en las películas que ves a escondidas para no parecer una tonta soñadora. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentada en el borde de la cama, con el móvil temblándome en las manos mientras leía su mensaje. Un párrafo corto, frío, sin alma. Creo que deberíamos conocer a otras personas, así, como quien tira una colilla de cigarro a una alcantarilla. Ni una llamada, ni una explicación de verdad. No lloré enseguida. De hecho, tardé unos segundos en entender. Luego vino el golpe, brutal, en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera convertido en plomo. Me acuerdo que apagué el móvil, tirándolo encima de la cama como si me quemara los dedos. Me quedé mirando las paredes, las cortinas, la foto de mi abuela que tenía encima de la mesita de noche. Ella siempre decía que quien mucho promete poco cumple. ¡Qué sabia era! Me duché como una autómata, me puse un vestido cualquiera y salí a caminar sin rumbo fijo por las calles del barrio de Malasaña. Las luces de los bares, los sonidos de la ciudad, la risa de la gente, todo me parecía parte de un mundo del que ya no formaba parte. No sé cómo, acabé en un pequeño café, el Rincón de Carmen, que estaba casi vacío. Me senté en una esquina, pedí un cortado y saqué mi libreta. Aquella libreta azul que siempre llevaba en el bolso, donde escribía pensamientos, sueños, miedos, y donde ahora, sin darme cuenta, empecé a trazar un plan. No un plan de venganza, todavía no. Era más bien un grito de dignidad, de querer convertirme en alguien que jamás se rebajaría de nuevo. Mientras escribía, sentí una mano en mi hombro. Me giré bruscamente, sobresaltada. ¿Estás bien?, preguntó una voz conocida. Era Lara, una amiga de la universidad que hacía años no veía. Vestía elegante, el pelo recogido en una trenza apretada, y llevaba en la mirada esa mezcla de preocupación y sorpresa que solo alguien que realmente te conoce puede mostrar. «He estado mejor», murmuré, intentando sonreír. Nos sentamos juntas y sin saber cómo le conté todo. No me juzgó, no me dio consejos estúpidos de pasa página o ya aparecerá otro. Simplemente me escuchó, y cuando terminé, me miró como quien ofrece un pacto silencioso. «¿Sabes?», dijo mientras removía su café. «A veces, perder es la mejor forma de ganar». «¿Ganar qué?», pregunté, amargamente. Lara sonrió, como si guardara un secreto. «Ganar a ti misma». Aquella noche, mientras caminaba de vuelta a casa, algo empezó a germinar en mí. No lo sabía entonces, pero esa conversación iba a ser el principio de una cadena de decisiones que cambiarían no solo mi vida, sino también la de todos aquellos que se atrevieron a dudar de mí. Al llegar al portal, el móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje nuevo. Era de Clara, una de esas supuestas amigas que siempre parecía alegrarse un poquito demasiado de mis desgracias. «Vaya, parece que no duraste mucho con Álvaro. Qué pena, con lo que presumías de él». Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo el calor me subía a las mejillas, mezclado con una rabia fría y poderosa. Esa noche no dormí, porque esa noche, entre lágrimas silenciosas y miradas vacías al techo, decidí que no iba a ser la víctima en esta historia. No esta vez. Y la primera pieza de mi venganza ya había caído sin que nadie lo supiera. La mañana siguiente fue brutal. Me desperté con los ojos hinchados y la boca seca, como si me hubieran exprimido todas las ganas de vivir durante la noche. No quería salir de la cama, pero algo, una voz pequeña y tosuda en mi interior, me obligó a levantarme. Había prometido, en silencio, que no sería una víctima. Encendí el ordenador. Mi antigua cuenta de LinkedIn seguía activa, polvorienta y olvidada, como un rincón de mi vida que había dejado de lado por culpa de relaciones en las que había puesto demasiado. Álvaro no era el primero en el que me había perdido intentando ser la mujer perfecta. No iba a ser el último, pero sí sería el último que me vería caer. Actualicé mi perfil,
Eliminé las fotos cursis, limpié mi correo electrónico de promesas rotas y de newsletters inútiles. Me inscribí en un curso de dirección de proyectos en una pequeña escuela de negocios en Salamanca, donde siempre había querido estudiar, pero que había dejado de lado porque era demasiado lejos para mantener la relación. ¡Qué ironía! Esa misma tarde salí a comprar un cuaderno nuevo, un cuaderno limpio, azul oscuro, con las páginas gruesas y pesadas. No sería un diario, sería mi mapa. Me pasé la tarde en el café central de la Plaza del Ángel, escribiendo planes, ideas, futuros posibles. Era como construir un castillo invisible mientras veía la vida de los demás pasar a través del ventanal. Cuando el sol empezó a caer, mi móvil volvió a vibrar. Otra vez Clara. ¿Qué tal, reina? ¿Superándolo ya? No te preocupes, hay más peces en el mar. Leí el mensaje sin mover un músculo. Mis dedos teclearon una respuesta automática. Gracias por tu preocupación, preciosa. Pronto entenderás que yo no soy de las que se ahogan. No la envié. Borré el mensaje. ¿Para qué gastar pólvora en pólvora mojada? En lugar de eso, llamé a Lara. ¿Te acuerdas de lo que dijiste ayer? Pregunté apenas contestó. ¿Lo de ganarte a ti misma? Sí. ¿Crees que podrías ayudarme? Se hizo un silencio breve. Podía imaginar su sonrisa al otro lado del teléfono. Claro que sí, tía. Pero prepárate. Esto no va a ser un paseo. Al día siguiente nos encontramos en el retiro. Nos sentamos bajo un roble enorme, y Lara sacó una libreta. ¿Qué quieres hacer, de verdad? Tardé en responder. No estaba acostumbrada a pensar en mis propios deseos sin filtrarlos por el prisma de lo que otros esperaban de mí. Quiero crear algo que nadie pueda quitarme, algo que sea solo mío. Lara asintió. Entonces empieza por aquí, dijo, pasándome una lista de pequeñas empresas y startups que buscaban colaboración para proyectos sociales. Pasamos horas allí, entre cafés de máquina y bocadillos de jamón reseco, dibujando un esquema de lo que podía ser un proyecto de apoyo para mujeres que, como yo, habían apostado todo por alguien que no supo valorarlas. Lo llamamos, de forma provisional, Raíces. Un lugar donde las mujeres pudieran reconstruirse, formarse, apoyarse. Lara propuso algo más. ¿Y si además organizamos un evento de recaudación? Una gala benéfica. Nada ostentoso, algo íntimo pero elegante. No respondí enseguida. La idea era brillante. Y también la oportunidad perfecta. Podría invitar a todos. Álvaro, Clara y todos aquellos que se habían burlado de mí en susurros y risas contenidas, pero no como la mujer rota que ellos recordaban. No, me presentarían como la anfitriona, la creadora, la dueña de mi propio destino. Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de entusiasmo puro, genuino, en el pecho. ¿Dónde podríamos hacer algo así?, pregunté. Lara levantó una ceja. Conspiradora. Conozco a alguien en Toledo. Tiene un palacio restaurado, de esos que salen en las revistas de decoración. Nos lo podría alquilar barato. Y créeme, sería épico. Toledo, la ciudad de las espadas, de las heridas viejas, de la historia grabada en piedra. Perfecto. Esa misma noche, mientras planeaba los primeros pasos, recibí un mensaje inesperado. No de Clara, no de Álvaro. Era de Javier. Javier, el mejor amigo de Álvaro, el que siempre había mantenido una distancia educada conmigo, como si estuviera juzgándome en silencio. ¿Podemos hablar? Creo que necesitas saber algo importante sobre Álvaro. El corazón me latió en la garganta. Miré el mensaje fijamente, como si pudiera adivinar la gravedad de sus palabras antes de leerlas. Algo me decía que la historia que yo creía haber vivido estaba a punto de desmoronarse, y esta vez no pensaba derrumbarme yo con ella. Me quedé un buen rato mirando el mensaje de Javier, el móvil aún vibrando en mi mano como si intentara advertirme de algo. ¿Podemos hablar? Creo que necesitas saber algo importante sobre Álvaro. La tentación de ignorarlo fue fuerte. ¿Qué podía decirme que no supiera ya? ¿Qué necesidad tenía de remover la basura? Pero entonces recordé la sensación de vacío, la burla en los ojos de Clara, las risas veladas de algunos conocidos. Si había algo que descubrir, mejor saberlo ahora. Tomé aire. Escribí, ¿dónde y cuándo? La respuesta llegó enseguida. Esta noche, en la Bicicleta Café, 20:00. La Bicicleta era uno de esos cafés hipster del centro, siempre lleno de freelancers, estudiantes y turistas buscando wifi gratis. Anónimo. Seguro. Me vestí de manera simple. Vaqueros, camiseta blanca, zapatillas, nada de maquillaje, nada de armaduras. Cuando llegué, el sitio estaba medio vacío. Las luces cálidas y la música indie de fondo me envolvieron en una burbuja de ansiedad contenida. Javier estaba sentado en una esquina, una cerveza medio vacía delante de él.
Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y el pelo despeinado, como si hubiese estado dándole vueltas al asunto todo el día. Me acerqué, y cuando me vio, se levantó de golpe, casi tirando la silla. «Hola», dijo, nervioso. «Hola», respondí sin sonreír. Nos sentamos. Un camarero se acercó. Pedí un té de menta. No me fiaba de tomar algo que me enturbiara la mente. Hubo un silencio tenso hasta que Javier soltó el primer golpe. «Álvaro no fue sincero contigo». «Vaya sorpresa», dije, seca. Él negó con la cabeza, apretando los labios. «No hablo solo del final. Hablo de todo el tiempo que estuvisteis juntos». Mis manos se tensaron sobre la mesa. «¿A qué te refieres?» Javier suspiró. Se pasó las manos por la cara, como buscando valor. «Él seguía hablando con su ex», dijo de golpe. «Durante meses. Se veían a escondidas. No sé si pasó algo físico, pero emocionalmente. Nunca terminó del todo con ella. Sentí que el estómago me daba una vuelta completa. La rabia, la tristeza, el asco. Todo se mezclaba como veneno líquido dentro de mí. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él me miró, incómodo. «Porque lo vi todo desde la barrera. Y me arrepiento. Me callé porque no quería meterme. Porque Álvaro era mi amigo. Pero verte ahora, cómo estás levantándote, no sé, sentí que merecías saber la verdad completa». Apreté la taza entre las manos, buscando algo a lo que aferrarme. «¿Y qué pretende Álvaro ahora? ¿Que vuelva a confiar en él?». Javier negó, casi riéndose. «No creo que quiera volver. No por amor, al menos». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Está arruinado. Lo despidieron de su empresa en Valencia. Perdió una inversión importante. Apostó todo por un proyecto de criptomonedas que salió fatal. Ahora vive en casa de sus padres, aquí en Madrid». Parpadeé, atónita. «¿Me estás diciendo que...?» «Sí», interrumpió Javier, con una mueca amarga. «Que el gran Álvaro, el príncipe azul, es ahora un desastre ambulante». Me recliné en la silla, sintiendo una mezcla oscura de satisfacción y pena. «Gracias por contármelo», dije finalmente. Aunque tarde, Javier asintió y hubo algo en su mirada, una especie de respeto silencioso, que me hizo pensar que, quizás, él también había sido una víctima del narcisismo de Álvaro. Nos despedimos rápido. No había mucho más que decir. Cuando salí a la calle, el aire de la noche me golpeó en la cara, fresco y brutal. Madrid bullía a mi alrededor, gente riendo, motos rugiendo, la vida siguiendo su curso sin esperar a nadie. Y ahí, de pie en medio de la acera, juré que no iba a quedarme llorando por alguien que nunca me respetó. Iba a hacer algo más grande que cualquier venganza infantil. Iba a construir un imperio. Pero justo cuando metía el móvil en el bolsillo, vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que estás planeando. No te va a salir bien. Más te vale olvidarlo». Me quedé helada. Miré a mi alrededor, como si pudiera ver al remitente escondido entre la multitud. ¿Quién diablos sabía sobre raíces? ¿Quién quería asustarme antes de que siquiera comenzara? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Una guerra silenciosa acababa de empezar, y yo no iba a retroceder. Jamás. Esa noche casi no dormí. El mensaje anónimo no dejaba de rebotar en mi cabeza como un eco maldito. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía ahí, en la pantalla del móvil. «Sé lo que estás planeando. No te va a salir bien. Más te vale olvidarlo». ¿Quién podía ser? ¿Álvaro? ¿Clara? ¿Alguno de esos conocidos que se entretenían espiando mi vida solo para asegurarse de que no me saliera nada bien? Me revolvía la idea de que alguien supiera de raíces antes de tiempo. Habíamos sido cuidadosas, Lara y yo. Muy cuidadosas. Solo un par de personas de confianza sabían del proyecto. ¿Alguien nos había traicionado? Pasé la mañana siguiente en casa, encerrada, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto sospechoso. A media tarde, decidí que no podía seguir paralizada. Cogí mi bolso, me até el pelo en un moño apretado y me fui directa a casa de Lara en Lavapiés. Cuando abrí la puerta, ella me recibió con su sonrisa amplia de siempre, pero algo en su mirada cambió cuando vio mi cara. «¿Qué pasa?», preguntó, cerrando la puerta tras de mí. Saqué el móvil y le mostré el mensaje sin decir una palabra. Lara lo leyó en silencio, apretando los labios. «¿Sabes quién podría haberlo mandado?», preguntó. «No tengo ni idea, pero alguien se enteró de raíces», susurré. «Y no quieren que salga adelante». Ella frunció el ceño, pensativa. «Puede que haya sido Álvaro», dijo, dudando. «O Clara», añadí. No me sorprendería que estuviera husmeando, siempre metida donde no la llaman. Lara dejó el móvil en la mesa y me miró fijamente. «¿Qué quieres hacer?». La pregunta flotó en el aire unos segundos. «Seguir adelante», dije, firme. «Si quieren guerra, la tendrán». Ella sonrió de lado,
como quien sabe que acaba de aliarse con una fuerza imparable. Entonces vamos a hacerlo bien, dijo, abriendo su portátil. Necesitamos blindar todo. Registros, licencias, permisos, que no puedan tocarnos. Pasamos horas organizando todo, revisando detalles, enviando correos, firmando documentos. Cada clic del ratón era un golpe de martillo en la armadura que estaba construyendo para proteger mi sueño. Al caer la noche pedimos comida china y abrimos una botella de vino. Necesitábamos un respiro. ¿Sabes?, dijo Lara mientras removía su arroz Tres Delicias. Deberíamos invitar a todos a la gala. Todos los que se rieron de ti, todos los que dudaron, todos los que te dejaron tirada. La idea me hizo sonreír, amarga. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para humillarlos? No, para que vean quién eres ahora. Para que les duela en el orgullo sin que tengas que decir una palabra. Me recliné en el sofá, pensativa. «Perfecto», susurré. «Eso les dolerá más que cualquier insulto». La primera lista de invitados empezó a formarse en ese momento. Álvaro, Clara, Sergio, Marta, todos esos amigos de risas fáciles y cuchicheos cobardes. Cada nombre que escribíamos era una cicatriz vieja que, por fin, iba a cerrarse del modo correcto. Mientras Lara anotaba, su móvil vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «¿Quién es?», pregunté. «Un mensaje de Marta», respondió, dudando. «Dice que ha oído rumores sobre Raíces y quiere saber si puede colaborar». La miré, escéptica. «¿Marta? ¿La misma que dijo que nunca podría llevar un proyecto sola?». Lara asintió, cruzando los brazos. «La misma». Me reí. Una carcajada corta y seca. «Parece que el barco empieza a oler a éxito», dije. «Y las ratas no pierden el tiempo en intentar subirse». Lara soltó una risa también, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. «¿Qué hacemos?», pensé un momento. «Que venga a la gala», decidí. «Pero que se prepare. Esto no va a ser la reunión social que espera. Brindamos con nuestras copas de vino. Por el futuro. Por la venganza elegante. Por la libertad». Cuando salí de casa de Lara aquella noche, el aire de lavapiés era fresco y vivo, lleno del bullicio de los bares y los pasos de la gente regresando a casa. Me sentía ligera, poderosa, invencible, hasta que doblé la esquina y lo vi. Álvaro, apoyado en su coche, mirándome fijamente desde el otro lado de la calle. Se enderezó al verme, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y, con una media sonrisa, empezó a caminar hacia mí. El corazón me golpeó en el pecho como un tambor de guerra. No podía ser coincidencia. Álvaro había vuelto, y esta vez yo estaba lista para recibirlo. Me quedé quieta, en mitad de la acera, como una estatua que intenta decidir si huir o luchar. Álvaro cruzaba la calle con esa manera suya de andar, despreocupada, casi arrogante, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera destrozado todo de un golpe. Me obligué a respirar hondo. No iba a retroceder. No ahora. «Hola», dijo cuando estuvo a pocos metros. Su voz sonaba suave, como si buscara recuperar terreno ya perdido. «Hola», respondí, seca. Nos miramos en silencio durante unos segundos que pesaron como horas. Él parecía más delgado, más demacrado. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, y la chaqueta de cuero que solía quedarle perfecta, ahora parecía colgar de sus hombros. «¿Podemos hablar?», preguntó, metiendo las manos en los bolsillos como un niño atrapado robando dulces. «No sé si hay mucho que decir», respondí. Su mandíbula se tensó. Sabía que yo tenía todo el derecho de mandarlo al infierno allí mismo, pero no lo hice. No todavía. «Sé que estuve mal», dijo bajando la mirada. «No voy a poner excusas». Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Ahora eres capaz de reconocerlo? ¡Qué milagro!». Él tragó saliva, incómodo. «He pensado mucho en ti, en nosotros», añadió. Me equivoqué. Quise gritarle, zarandearlo, preguntarle dónde estaba todo ese remordimiento cuando yo me derrumbaba sola en mi habitación. Pero no merecía tanto de mí. «¿Qué quieres?». «¿Álvaro?», pregunté manteniendo la voz firme. Él levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una súplica que me resultó casi patética. «Quiero arreglar las cosas». Me reí, esta vez sin contenerme. Una risa seca, cortante. «¿Arreglar qué? ¿Lo que tú rompiste sin pestañear?». «Sé que no merezco otra oportunidad», dijo, acercándose un paso, «pero quería que supieras que estoy orgulloso de ti». El comentario me descolocó por un instante. «¿Orgulloso? ¿De qué?». «He oído hablar de tu proyecto Raíces, ¿no?». Sonrió, pero había algo turbio en su expresión. «No esperaba menos de ti». Mi corazón dio un vuelco. Así que era cierto. Él ya sabía. Y si él sabía, era lógico pensar que otros también.
La fuga de información era más grave de lo que pensábamos. Te agradezco el cumplido, dije, seca como el desierto, pero no necesito tu aprobación, ni tu apoyo. Sus ojos se endurecieron un poco. No quiero pelear contigo, dijo, su tono ahora casi impaciente. Solo quería reconectar. Esa palabra me heló. Reconectar, como si fuéramos enchufes desenchufados por accidente, como si todo pudiera volver a encajar solo por quererlo. Has perdido ese derecho, susurré. Y ahora, si me disculpas, tengo una vida que construir. Me di la vuelta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como agujas, y caminé sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe, apoyé la espalda contra ella y dejé que el temblor que había reprimido todo el camino saliera por fin. No de miedo, de rabia, de fuerza contenida. Álvaro estaba acabado, y lo sabía, pero no era el único. Encendí el portátil. Había 5 correos nuevos. Uno de ellos era de Marta. Me encantaría aportar a Raíces. Tengo contactos que podrían ser útiles para expandir el proyecto. ¡Qué oportuno! Borré el mensaje sin responder. No necesitaba ratas oportunistas en mi barco. Entonces vi el último correo. Era de una dirección desconocida. Solo tenía una línea. No confíes en nadie, ni siquiera en los más cercanos. Sentí el estómago encogerse. ¿Era una amenaza? ¿O una advertencia? Miré alrededor de mi salón vacío, sintiéndome observada de repente. Alguien estaba jugando un juego muy sucio, y todavía no sabía quién era el verdadero enemigo. Esa noche me acosté con el móvil en la mano, el estómago revuelto de desconfianza. No confíes en nadie. La advertencia seguía latiendo en mi mente como un tambor de guerra, implacable. ¿Quién podía estar tan cerca para saber tanto de mí? ¿Quién quería asustarme justo cuando estaba empezando a levantar vuelo? A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, me senté en el borde de la cama y empecé a hacer una lista mental. Lara era la primera en quien pensé, pero enseguida descarté la idea. Si algo tenía claro en este mundo, era que Lara jamás me traicionaría. Ella había estado allí en mis peores días, sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿quién? ¿Marta, Clara, viejos conocidos? ¿Alguno de ellos tenía la información suficiente para mover los hilos en la sombra? Al amanecer, decidí que ya era suficiente de paranoia. Iba a actuar. A las 8 en punto llamé a Lara. ¿Puedes venir a mi casa?, pregunté, intentando sonar más calmada de lo que me sentía. Claro, dijo sin dudar. ¿Qué pasa? Necesitamos limpiar la lista de invitados, de arriba a abajo. 1 hora después, estábamos sentadas en mi salón, el portátil abierto y una hoja de cálculo en pantalla. Corta todo el que no sea absolutamente de confianza, dije pasando el dedo por los nombres. Los sin piedad. Durante más de 2 horas revisamos uno por uno. Amigos, conocidos, antiguos compañeros de trabajo. Si había dudas, fuera. Cuando terminamos, la lista era mucho más corta, pero mucho más segura. ¿Y si nos pasamos de desconfiadas?, preguntó Lara, aunque su tono mostraba que entendía perfectamente la necesidad. Prefiero un evento pequeño y real que uno grande lleno de serpientes, respondí, cerrando el portátil. Lara asintió, seria. Hay algo más, dijo dudando. Marta volvió a escribirme. Está insistiendo mucho en ayudar. Dice que puede conseguir patrocinadores. La miré, midiendo las palabras. ¿Y tú qué crees? Que si algo huele mal, probablemente esté podrido. Sonreí, agradecida. Entonces fuera también. Pasamos el resto del día afinando detalles del evento. Decoración sencilla pero elegante, catering local, música en vivo de un grupo de mujeres jóvenes de Toledo que apoyaban causas sociales. Queríamos algo auténtico, íntimo, poderoso. Esa noche, ya con todo más o menos controlado, Lara propuso brindar. Por lo que viene, dijo, levantando su copa de vino. Por lo que dejaremos atrás, añadí, chocando mi copa con la suya. Reímos, un sonido liviano que me hizo sentir viva de nuevo. Pero la paz duró poco. Mi móvil vibró de nuevo. Era un número desconocido. Respondí con el corazón acelerado. ¿Hola? Un silencio denso al otro lado. Vas a arrepentirte, susurró una voz masculina antes de colgar. Me quedé mirando el móvil como si fuera una bomba a punto de estallar. Lara se acercó de inmediato. ¿Quién era? No sé, susurré. Pero esto ya no es una broma. Algo más grande estaba en movimiento. Algo que no iba a detenerse solo con ignorarlo. No era Álvaro solamente. No era Clara, ni Marta. Era algo más. Alguien que no quería que Raíces viera la luz. Alguien que estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar mis peores sospechas, sonó el timbre de mi casa. Lara y yo nos miramos, congeladas. ¿Esperas a alguien?, preguntó ella en un hilo de voz. Negué lentamente.
Nos acercamos a la puerta despacio, los latidos del corazón martilleándome las sienes. Miré por la mirilla, y lo que vi me dejó sin aliento. Clara, con una sonrisa en los labios y un sobre en la mano. Me quedé paralizada ante la imagen de Clara, con su vestido ajustado y su sonrisa de serpiente, plantada frente a mi puerta como si fuera la vecina simpática del barrio. Lara, que notó mi rigidez, susurró: «¿Quién es?» «Clara», murmuré, todavía sin apartar el ojo de la mirilla. «¿Qué hacemos?», preguntó, con los puños apretados. Respiré hondo. No iba a huir, no otra vez. Deslicé el cerrojo y abrí la puerta apenas una rendija, bloqueándola con el pie. «¿Qué quieres?», pregunté, sin ocultar el hielo en mi voz. Clara ladeó la cabeza, como si fuera la protagonista de alguna comedia romántica barata. «¿Así me recibes?», dijo, exagerando una mueca dolida. «Solo vengo a entregarte algo». Le lancé una mirada desconfiada. El sobre en su mano parecía inofensivo, blanco, sellado, pero su expresión decía otra cosa. «¿Qué es eso?» «Información», susurró, acercándolo lentamente. Lara, que estaba a mis espaldas, se adelantó y le arrancó el sobre de las manos de un tirón. Clara parpadeó, sorprendida, pero no dijo nada. «Ahora márchate», espeté, cerrándole la puerta en la cara antes de que pudiera soltar alguna de sus frases venenosas. Me giré hacia Lara. Ella ya estaba abriendo el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carpeta con varios documentos impresos. «¿Qué coño es esto?», murmuró Lara pasando las hojas. Me acerqué para leer también. Lo que vimos nos dejó heladas. Contratos falsificados, registros de marca plagiados, solicitudes de registro de raíces, a nombre de Clara. «No puede ser», jadeé. «Ella intentó robarnos el proyecto». Lara ojeó más rápido, su rostro enrojecido de furia. «Lo registró hace 3 días, antes de que nosotros termináramos el papeleo». Un frío me recorrió la espina dorsal. La jugada había sido maestra. Clara debía haber olido que algo grande se estaba gestando, y se adelantó para apropiarse de todo. Quería destruirme, sí, pero también quería quedarse con mi sueño. «¿Por qué dejaría estos papeles aquí?», pregunté en voz baja, más para mí que para Lara. Ella frunció el ceño. «Porque no pudo completar el registro», dijo, dándose cuenta en voz alta. «Faltaban documentos clave que solo tú tienes». Ella pensó que asustándote podrías ceder. Me apoyé en la pared, sintiendo las piernas flojas. Era más sucia y rastrera de lo que había imaginado. «Esto no va a quedar así», susurré, con una rabia tan pura que me sorprendió a mí misma. Lara me miró, desafiante. «¿Qué hacemos?», tomé aire, dejando que el dolor y la decepción se transformaran en algo más sólido. «Algo imparable. Seguiremos con la gala, pero ahora, además, vamos a desenmascararla públicamente». «¿Cómo?», preguntó Lara, entre emocionada y asustada. Sonreí, una sonrisa lenta y letal. «Vamos a invitarla oficialmente como colaboradora especial. La pondremos en el escenario, bajo las luces, frente a todos». Lara soltó una carcajada seca. «¿Y luego?» «Luego mostraremos a todos los documentos que acaba de intentar usar contra mí», dije, alzando la carpeta. «Que el mundo vea quién es de verdad». Esa noche planeamos todo. Cada detalle, cada frase, cada mirada. Era arriesgado, era peligroso, pero era necesario. No iba a dejar que alguien como Clara robara algo que había construido con sangre y lágrimas. Y mientras organizábamos el ataque final, me llegó otro mensaje anónimo. Esta vez era un vídeo. Lo abrí con las manos sudando. Era una grabación borrosa, tomada desde lejos. Se veía a Álvaro, en una terraza, discutiendo acaloradamente con un hombre que no reconocí de inmediato. Solo cuando el desconocido giró la cabeza hacia la cámara, el golpe me dio en el pecho. Era Javier, mi supuesto aliado, mi confidente, traicionándome. De nuevo. El móvil temblaba en mi mano mientras el vídeo seguía reproduciéndose en bucle. Álvaro y Javier. Javier, el mismo que había venido a advertirme, supuestamente a protegerme. Ahí estaban, conspirando a plena luz del día en una terraza de la Latina, como si yo fuera una idiota incapaz de atar cabos. Me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla vacía después de que el vídeo terminara. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo sentí una calma helada extenderse dentro de mí, como una nevada cubriendo un campo de cadáveres. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lara, sentándose a mi lado, sus ojos abiertos como platos. «Lo mismo que planeamos», respondí. «Pero ahora sabemos que hay más ratas en el barco». Me levanté despacio, con movimientos controlados, como si mi cuerpo pesara el doble. «¿Tú crees que Javier filtró lo de raíces?», preguntó ella, en voz baja. Asentí. «No tengo pruebas aún, pero todo encaja. Se ganó mi confianza,
Soltó la bomba sobre Álvaro para parecer honesto. Y mientras tanto, pasaba información. Lara apretó los labios, furiosa. ¿Cómo puede haber tanta gente miserable? Me reí, una carcajada amarga. Porque es fácil destruir lo que no se puede construir. Nos miramos en silencio. No hacía falta decir más. A partir de ese momento, dejamos de confiar en cualquiera fuera de nosotras dos. Pasamos el resto de la tarde ultimando los preparativos de la gala en Toledo. Reservamos el palacio, organizamos los pases de entrada, confirmamos al grupo de música y al catering. Todo impecable, todo perfecto. Mientras Lara enviaba las invitaciones oficiales, me encargué personalmente de una tarea especial: preparar el regalo de Clara. Escaneé todos los documentos que había traído en el sobre, junto con pruebas de nuestros registros legales originales. Diseñé una pequeña presentación, sobria pero implacable. El plan era simple. Durante el brindis final de la gala, anunciaríamos que Raíces había recibido intentos de sabotaje y dejaríamos que las pruebas hablaran por sí solas. No nombres, no acusaciones directas, solo hechos, y que cada uno sacara sus propias conclusiones. Era elegante, era devastador. La víspera del evento, Lara y yo decidimos hacer una última revisión de seguridad. Fuimos al palacio por la noche, acompañadas del coordinador del evento, un hombre llamado Sergio, recomendado por una amiga de Lara. Sergio era amable, meticuloso, todo lo que necesitábamos. Mientras recorríamos el salón principal, con sus techos altísimos y candelabros brillando como constelaciones, me sentí por primera vez realmente poderosa. Todo lo que había soñado, todo lo que me habían dicho que no podía hacer, estaba allí, tangible, real. Va a ser una noche inolvidable, susurró Lara a mi lado. Sonreí, una sonrisa que me dolía en los labios de tanto contener el ansia de justicia. Sí, respondí, inolvidable. Cuando estábamos saliendo del palacio, Sergio nos alcanzó en la puerta. «Perdonad», dijo, con una voz algo tensa. «Me acaban de llamar. Hay un pequeño problema». Me giré, el corazón encogido. «¿Qué tipo de problema?» Sergio bajó la voz. «Unos invitados han solicitado acceso anticipado al salón para ajustar detalles. No estaban en la lista original». Fruncí el ceño. «¿Quiénes?» Sergio dudó un segundo antes de responder. «Álvaro y Javier». La sangre me abandonó el rostro. «¿Cómo supieron siquiera dónde era?», preguntó Lara horrorizada. Miré a Sergio, la mente trabajando a toda velocidad. «¿Les has dado acceso?» «No todavía», dijo. «Esperaba vuestra confirmación». Apreté los puños. «Bien, no quiero que pongan un pie dentro. Y si intentan forzar la entrada, quiero seguridad en la puerta». Sergio asintió. Serio. «Queda hecho». Cuando nos fuimos, el aire frío de la noche me golpeó en la cara como una bofetada. «Van a intentar algo», dijo Lara leyendo mis pensamientos. «Que lo intenten», susurré. «Estoy lista para ellos». Subimos al coche en silencio, cada una atrapada en sus propios pensamientos. Mientras conducíamos por las calles oscuras de Toledo, mi móvil vibró de nuevo. Era un correo. Sin remitente conocido, sin asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. «Mañana caerás». Sonreí, una sonrisa llena de dientes. «Que vengan todos». La caída que verían no sería la mía, sería la suya. El día de la gala amaneció con un cielo limpio, de un azul tan brillante que parecía una burla del caos que se avecinaba. Me levanté temprano, desayuné un café solo y tostadas, sin apenas probar bocado, y pasé más de una hora repasando mentalmente cada movimiento. Hoy no podía haber errores. Hoy era el día en que todos verían quién era realmente. Cuando llegamos al Palacio de Buenavista, en las afueras de Toledo, el lugar ya estaba empezando a llenarse. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo frente al pequeño escenario, decoradas con centros de flores silvestres y velas. La banda ajustaba sus instrumentos en un rincón, probando sonidos. Todo parecía sacado de un sueño, pero bajo esa perfección, la tensión era palpable. Lara y yo nos aseguramos de que el personal de seguridad estuviera bien informado. Nadie no autorizado entraría. Nadie. El evento empezó a las 8 en punto. Las invitadas, mujeres de todos los rincones de España que habían apoyado el proyecto o habían sido inspiradas por él, llegaron radiantes, curiosas, emocionadas, y entre ellas, como lobos vestidos de cordero, también estaban los otros. Clara, vestida con un traje de seda verde esmeralda, sonriendo como si fuera la anfitriona de la noche. Álvaro, apoyado en una columna al fondo, con su chaqueta de cuero gastada y su arrogancia a medio derrumbar. Y Javier, medio oculto entre la multitud, fingiendo normalidad mientras sus ojos me seguían cada vez que me movía. Me sentí como una gladiadora entrando en el Coliseo. La primera parte de la gala transcurrió de forma impecable.
Discursos emocionantes, brindis sinceros, sonrisas auténticas. Todo avanzaba como una sinfonía bien ensayada, hasta que llegó el momento del gran anuncio. Subí al escenario, respiré hondo y miré a la audiencia. Buenas noches a todas y todos, comencé, mi voz firme resonando en las paredes de piedra. Esta noche no solo celebramos el nacimiento de Raíces, también celebramos la resiliencia, la verdad y la justicia. Una pequeña pausa. El silencio era total. Cuando empezamos este proyecto sabíamos que no sería fácil, continué. Lo que no sabíamos era que también tendríamos que defenderlo de aquellos que intentan apropiarse de los sueños ajenos. Murmullos empezaron a llenar la sala. Vi cómo Clara tensaba la mandíbula. Vi cómo Álvaro cruzaba los brazos, incómodo. Vi cómo Javier bajaba la mirada, sudando. Hoy, gracias al apoyo incondicional de personas verdaderas, miré brevemente a Lara, que me devolvió una sonrisa sólida como el acero. Hemos blindado Raíces legalmente, y también hemos documentado cada intento de sabotaje. Hice un gesto. En la gran pantalla detrás de mí, comenzaron a proyectarse los documentos, los registros de Clara, las falsificaciones, las pruebas de la maniobra sucia. Un murmullo creciente recorrió la sala. Clara intentó moverse, pero la seguridad ya se había anticipado. 2 hombres discretos le bloquearon el paso, sin violencia, pero firmemente. No es una acusación, dije, sonriendo sin humor. Es solo una muestra de la clase de obstáculos que hemos vencido. Y los seguiremos venciendo. Los aplausos estallaron. No un aplauso tímido, no uno educado. Un aplauso de fuerza, de aprobación verdadera. Clara, roja de rabia, murmuraba algo entre dientes, mientras Álvaro se escabullía hacia la salida, arrastrando a un Javier derrotado detrás de él. Me quedé en el escenario, respirando aquel momento como quien respira el primer aire limpio después de un incendio. No había vencido por venganza, había vencido por mí, por la mujer que una vez creyó que su valor dependía de la aprobación de otros. Mientras bajaba del escenario, Lara me abrazó con fuerza. «Eres una jodida reina», susurró en mi oído. Reí, sintiendo el peso de tantos años de dolor desprenderse de mis hombros. Brindamos esa noche hasta que nos dolieron los labios de sonreír. Y en algún rincón de la ciudad, bajo alguna luz mortecina, estoy segura de que Clara, Álvaro y Javier lamían sus heridas, preguntándose en qué momento exacto dejaron de ser los cazadores para convertirse en la presa. Han pasado 2 años desde aquella noche en Toledo. A veces, cuando camino por las calles de Madrid, siento que todo aquello fue otra vida. Como si la mujer que temblaba de miedo ante mensajes anónimos hubiera muerto esa misma noche, dejando espacio para alguien nuevo. Alguien que no pide permiso para existir. Raíces no solo sobrevivió, creció. Hoy tenemos 3 sedes en España. En Madrid, en Valencia y en Bilbao. Miles de mujeres han pasado por nuestros programas de formación, apoyo legal, emprendimiento. Cada historia que ayudamos a cambiar es un ladrillo más en el muro que construimos contra la desesperanza. Pero sé que lo que quieres saber no es eso. Quieres saber qué pasó con ellos. Te lo contaré, sin adornos. Clara fue la primera en caer. Después de la gala, su reputación quedó destrozada. Intentó defenderse, inventar versiones, culpar a terceros. Pero los documentos eran irrefutables. Perdió su puesto en la empresa de marketing donde trabajaba. Sus amigas se alejaron como moscas de un cadáver. Hoy, según su perfil en LinkedIn, da clases particulares de redes sociales desde su casa en Getafe. A veces, cuando veo su nombre al pasar por algún foro o red, no siento odio, solo lástima, porque Clara se construyó una vida basada en derribar a otros, y al final no quedó nadie a quien aferrarse. Álvaro siguió cayendo. Después del escándalo de la gala, la noticia de su involucramiento en maniobras sucias se esparció entre su círculo profesional. No logró conseguir otro trabajo estable. Se mudó con sus padres a una urbanización triste en las afueras de Alcalá de Henares. Sus redes sociales, antes llenas de viajes, coches y fiestas, se apagaron poco a poco. Un perfil vacío, como su vida. Me contaron, no por cotilleo, sino porque la gente habla cuando algo así sucede, que a veces va a los bares del barrio a contar historias de un proyecto que le robaron injustamente. Nadie le cree, ni siquiera él mismo. Javier fue el que más me sorprendió. Después de la gala, desapareció durante meses. Me enteré por un conocido que se había mudado a Málaga, intentando empezar de cero. Parece que consiguió trabajo en una pequeña empresa de importación. Nunca volvió a intentar contactarme. Nunca volvió a cruzarse en mi vida. Quizá, en el fondo, entendió que no habría perdón. No para traiciones envueltas en falsas promesas de amistad. Y luego está Lara, mi hermana elegida, la única que se quedó cuando todo se derrumbaba. Hoy es mi socia en Raíces, mi cómplice en cada victoria, la madrina de mis futuros hijos.
si algún día me atrevo a dar ese paso. Cuando brindamos cada 31 de diciembre, ella siempre dice la misma frase, por las raíces profundas y las alas abiertas. Y cada vez que la escucho, sé que valió la pena, cada lágrima, cada traición, cada caída, porque no hay mayor venganza que vivir bien, y no hay mayor justicia que ser quien debías ser todo el tiempo, pero que el dolor te obligó a encontrar. Así terminó mi historia con ellos, no con un grito, no con una pelea, sino con el silencio pesado y dulce de quien sabe que venció. Mientras tanto, sigo caminando, sigo construyendo, sigo creyendo en la fuerza que nadie pudo robarme, y cuando la vida me golpea, porque lo sigue haciendo, claro, sonrío, porque ya sé quién soy. Y no hay mensaje anónimo, ni traidor disfrazado de amigo, que pueda arrebatarme eso. Nunca más.